Seguimos con nuestro curso de seminario de fusión del Espíritu Santo, curso de fusión del Espíritu Santo en realidad, en este siguiente tema, compartiendo un poco la parte que corresponde al anterior tema, las que nos faltó un poco hacer los trabajos, las actividades que me gustaría que vayan haciendo, y por eso comparto esta pantalla correspondiente al ejercicio número 2. Dice, lea la siguiente cita bíblica: Isaías 43, Jeremías 31:3, Efesios 3:20 y Juan 15:16. Completa correctamente. El amor de Dios es personal y dos más. Dios me ama de una manera. Tomó la iniciativa de amarme. ¿Quién? Responda las preguntas correctamente. ¿Por qué Dios te ama? ¿Cuáles son las características del amor de Dios? ¿En qué consiste el libre albedrío? Lea atentamente y contesta con falso o verdadero. Dios es amor, si es verdadero es falso. El amor de Dios es un amor incondicional por la fe. Dios deja de amarte por tu inconducta. Te pido que escriba una carta a Dios. Aplicaciones prácticas para una nueva vida. Orar diariamente. Rezar el Padre Nuestro, el Credo, el Santo Rosario. Participa y reza la misa eucarística. Asista a un grupo de oración. Comparta y compra la Biblia y lee asiduamente. Ahora sí vamos a entrar en el tema 3 del Seminario de Vida en el Espíritu Santo, que corresponde al el pecado y el perdón. Tenemos aquí algunos objetivos importantes: la de identificar el resultado de una vida pecaminosa para el cristiano, reconocer el pecado para llegar al perdón, vivenciar los frutos del perdón a través del testimonio. Entonces, con estas hojas compartidas, ahora comienzo a compartir con ustedes el tema número 3, que corresponde a el pecado y el perdón. Hablar de pecado es realizar una exposición de lo que implica la ruptura con el amor de hijo-hija, rechazo y menosprecio del padre. Es consecuencia del acto abusivo de la libertad que nos regala Dios a través de su amor misericordioso. El egoísmo, el orgullo, la ambición y la envidia son generadores de esclavitud que al hombre y a la mujer día a día va encadenando su vida. La palabra de Dios nos presenta ruptura como un estado de incapacidad de vivir la gloria de Dios. Está en Romanos 3:23. Y nos hace esclavo de esa falta de libertad. Está en Juan 8:34. La muerte es consecuencia exclusiva de no haber confiado en Dios. Está en Génesis 1:13. Dios, quien es amor eterno, nos confía la gracia de vivir con Él. Pero por esa ruptura nos hemos hecho enemigos de Dios. El pecado es la consecuencia que nos imponemos por nuestra misma libertad al desobedecer a Dios. Y eso es el querer adueñarse de la sabiduría que viene de lo alto. El pecado es un grave obstáculo que impide al hombre y a la mujer a pertenecer, estar perteneciendo al reino del amor que es Dios. Está en Juan 8:34. El ser humano, sea hombre o mujer, siendo pecador y consciente de que Dios es misericordioso y confía que a través de ella perdona, podemos ver en 1 Juan 2, al confiar en Él, entonces, en el camino de su vida trata de corregir y ser mejor. Este es el reconocimiento más grande, el de decir: yo pecador, reconozco delante de Dios Todopoderoso, delante de la Inmaculada Siempre Virgen María y de todos los santos. Luego de la trascendental acción viene la comunitaria. Y en vuestra presencia, hermanos, que soy culpable porque he pecado mucho, con pensamientos, palabras, obras de omisión. Y posteriormente repetimos bendiciones 3 veces. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gravísima culpa. Al hacer estos 3 veces demostramos ante Dios, trino y único, nuestra debilidad humana ante tan magnificencia. Arrepentido de todos mis pecados,
Volvemos a pedir a la comunidad, roguéis por mí a Dios nuestro Señor. Esa debe ser nuestra actitud hoy. Corrijámonos en la comunidad orante, cobijarnos en ella ante ese amor incondicional, personal y paternal del Dios Padre. Es importante, hermanos, conocer algunas características del pecado y con ellos, con la sangre derramada por Jesús en la cruz, clamar la liberación. Primero, el pecado está en todas partes y a todos nos afecta. Es lo que la palabra de Dios dice al respecto. No hay uno solo justo, ni siquiera uno. Romanos 3:10. Esta primera característica nos habla de imposibilidad de escaparnos por sí solo de las garras del pecador. Del pecado solo es imposible zafarnos, ni con yoga, positivismo, mantra, herea. El pecado entra por donde se le da paso. El pecado encuentra lugar por donde entrar en nuestra vida. Cualquier terreno es ideal, cualquier poro que tú le dejes, chismeríos, chistes, pornografía, vida fácil, vicios, esclavitudes, mente. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz, dice 2 Corintios 4:4. Voluntad, las intercesiones, las intenciones del ser humano son perversas desde la juventud. Nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa tuya. Tampoco volveré a destruir a todos los seres vivientes como acabo de hacerlo, dice ya Génesis 8:21, después del diluvio universal que ocurrió. También las emociones, vivimos con ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Está en Efesios 2:3, cuerpo. Si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Dice Romanos 8:10. El pecado corrompe cuerpo, alma y espíritu. Así como alimentamos el cuerpo con el pan, el alma con la lectura y el espíritu con las oraciones. El pecado es irracional. No es posible que se razone el pecado, porque el pecado existe y nos divide de Dios. Lucas 15:16-17. El pecado también es engañoso. Una de las grandes barreras que hace el pecado es que nos engaña a nosotros mismos. Creyéndose se volvieron necios, dice Romanos 1:22. Tú piensas, soy rico y tengo todo, nada me falta, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, dice Apocalipsis 3:17. El pecado endurece el corazón. La dureza del corazón es fruto del pecado. Anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado, dice Hebreos 3:13. Decía Albert Einstein sobre el problema humano de vivir en armonía con su creador. El problema del hombre no está en la bomba atómica, sino en su corazón. El pecado esclaviza. Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Eso fue lo que respondió Jesús en Juan 8:34. Al malvado lo atrapan sus malas obras. Los cuerdos de su pecado lo aprisionan. Proverbios 5:22. La Biblia enseña que el pecado esclaviza a la persona. El pecado es una fuerza increíble que domina a las personas. El pecado ensucia, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, nos dice Romanos 3:23. Están los que dice a Salomón en Eclesiástico 47:22. Pusiste una mancha en tu gloria. Y Pablo decía en Efesios 5:27, para presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga. En ambos lugares se habla de la mancha como efecto del pecado. Los católicos en la comunión de los santos hablamos de esto. Con todos estos pecados, ¿cómo llegamos al perdón? El perdón es posterior al reconocimiento del pecado. No
puede uno ser perdonado si no reconoce que ha fallado con cada característica del pecado. La reconciliación antes de presentar la ofrenda al altar es importante, dice Mateo 5, 23, 24. No, que nos capacita en el amor de Dios a amar a los enemigos. El perdón es una actitud que desde el fondo del corazón uno debe vivir, sea al orar, al compartir, perdonar y olvidar. Ese pecado nos lleva a la muerte. Pecado de muerte. Cuando se habla de pecado de no muerte, se refiere a los mencionados en la ley. Cuando se habla de pecados de muerte, se refiere a las blasfemias contra el Espíritu Santo. Esto es que, sabiendo el poder de Dios y lo que Él hace por nosotros, aún así, se habla en contra de Dios. Por eso, esto que en primera de Juan dice que no vale la pena pedir por alguien que comete pecado de muerte. El pecado de muerte es rechazar la fe y la verdad de Dios. Los 7 pecados capitales en este caso son soberbia, orgullo, envidia, gula, o glotonería, también la gula, lujuria, ira, avaricia, que es lo mismo que codicia, y la pereza. No son los pecados capitales correspondientes. Después tenemos los frutos del perdón de Dios. Los frutos del perdón que el hombre y la mujer va viviendo, venciendo al pecado, al diablo y a la muerte, llegará a su plenitud humana participando de la misma naturaleza divina. Segunda de Pedro 1:4, donde hay cielo nuevo y tierra nueva de justicia. Toda violación de los derechos humanos contradice al plan de Dios y es pecado, dice el documento de Iglesia, el documento de Santo Domingo, el 164. En la base de muchos conflictos humanos está el problema del perdón. Muchas veces una persona es ofendida, pero muchas otras veces, se siente ofendida sin que el otro hubiese tenido esa intención. De ahí la necesidad de mantener una actitud constante de perdón para llevar una vida espiritual sana. De lo contrario, se debe estar consciente de que el rencor crecerá en nuestro corazón y la alegría de vivir y afrontar la vida se irá transformando en resentimiento, egoísmo, desasosiego del alma. Solo lo puede lograr Dios, el perdón, quien con amor creador marca en nosotros un nuevo comienzo. Esto es lo grande del sacramento del perdón, que nos coloca cara a cara ante Dios y a cada uno es escuchado personalmente para ser renovado por él. Digamos, confiado la súplica del Salmo 51. Por tu amor, oh Dios, ten compasión de mí. Por tu gran ternura, borra mis culpas. Vemos que en la iglesia está la fuente del verdadero perdón de Dios. Jesús da a sus apóstoles el poder de perdonar los pecados. Esta dimensión de la iglesia se expresa en la solemne palabra de Simón: yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. La reconciliación con la iglesia es inseparable de la reconciliación con Dios. Eso lo dice el documento de la Iglesia Católica, la doctrina, la catequesis de la Iglesia Católica en 1445. En la iglesia que uno debe, es en la iglesia que uno debe vivir la nueva vida, en comunidad de creyentes orantes, que viven la gracia de Dios, el perdón, antes que la condenación. La iglesia, a través del perdón, vivencia el amor de Dios a la humanidad. La iglesia es una santa, católica y apostólica, que sobre los fundamentos de los apóstoles se nos da una gracia y don glorioso para compartir una nueva vida con ella, por ella y en ella. Amén. El perdón lo recibimos en Cristo, nuestro Señor. Amén. Cuando conocí a Cristo Jesús, la primera reacción que tuve fue reencontrarme con mi familia. Y con ella logró llegar la salvación a mis padres. Ese perdón que un día Dios me regaló, tuve la oportunidad de hacer llegar a mis padres y mis hermanos. El gozo de haber sido perdonado de todos mis pecados me dio la gracia de volverme en paz conmigo mismo y con los demás. Ese perdón sanó mi incapacidad de amar
y de relacionarme con los demás. Tenemos el trabajo que voy a compartir con ustedes en este momento. Para la actividad, el ejercicio número 3, tenemos para trabajar, tener un vaso de agua pura en la mano y en la botella una botellita de tinta o tintura de yodo. Se realiza un monólogo de lo que es el pecado y se va descargando la tinta en el agua, notándose cómo se va ensuciando. Se termina demostrando cómo el pecado ensucia y contamina el corazón. Amén, gloria a Dios. Trabajamos entonces para responder esta pregunta. ¿Qué crees que es el pecado? Menciona 3 pecados favoritos en tu vida. ¿Qué te parece? ¿Lo que sigue es falso o es verdadero? Algunos pecados son peores que otros. Lo que era pecado hace 10 años, quizás hoy ya no lo es. ¿En serio? Los cristianos no pecan intencionalmente. Usted lo dice. Si lo que hago no daña a nadie, entonces no es pecado. Como Dios perdona nuestros pecados, entonces no son algo tan grave. De una u otra forma, siempre vamos a pagar por nuestros pecados. Cuando nos arrepentimos, Dios perdona todos nuestros pecados. Si sabes que algo está mal, pero igual lo haces, ¿cómo te sentís después? Depende de la circunstancia, descríbalo. Ahí van a escribir. Los siguientes textos hablan sobre el pecado. Léelo, reescríbelo con tus palabras. Salmo 1, 1 al 3, Salmo 130, Proverbio 28, 13, Isaías 55, del 6 al 1 y primera de Juan 1, 8 al 9. Hasta aquí entonces nuestra clase del número 3 del seminario, del curso de fusión del Espíritu Santo. Quien les habla el servidor Nicolás Burgos, coronel Martínez de la Comunidad Carismática Católica del Limpio. Bendiciones y hasta muy próximo.